Crear un proyecto de libertad no es solo una cuestión de pasión o una cuestión de fuerza o de energía o incluso de suerte. Para poder crear un proyecto de libertad es importante y para ser realista tienes que saber esto, que necesitas conocer, necesitas aprender ciertas habilidades que son esenciales para tu éxito. Sí que es cierto que tampoco tenemos que hacernos esclavas de las redes sociales o del marketing o de la parte digital para tener un proyecto de libertad, pero sí que hay ciertas cosas que son, ya te digo, esenciales, vitales para que cuando estás creando el proyecto, cuando estás haciendo el proyecto, cuando estás llevando el proyecto al siguiente nivel, tenga un impacto. Así que en el video podcast de esta semana voy a compartir contigo estas 5 habilidades claves, que son 5 habilidades que además las puedes aprender. Yo siempre digo, la buena noticia es cuando reconoces que algo no sabes, que algo no estás utilizando o que algo desconoces, porque ese algo, sea lo que sea, y hoy en día todavía más, puedes aprenderlo. Así que no pienses que es cuestión de tiempo, no pienses que es cuestión de pasión, no pienses que es cuestión de que otras personas pues tienen más suerte que tú. No, es cuestión de estas habilidades esenciales ponerlas a trabajar. Así que coge bolígrafo y papel porque voy a compartir contigo estas 5 esenciales que necesitas empezar a conocer, a aprender y a profundizar en ellas ahora. Bienvenida al podcast de Project Martina, el podcast de las emprendedoras libres. Soy Asun y cada semana voy a estar contigo para compartir las mejores herramientas de marketing digital, motivación y organización para ayudarte a crear tu proyecto online y para motivarte y acompañarte durante todo el proceso. En Project Martina nuestra misión es ayudarte a crear un proyecto de libertad. Nunca has visto nada igual. Te esperamos cada semana en nuestro podcast para mujeres emprendedoras. La primera habilidad que es absolutamente clave para no tener que estar constantemente en las redes sociales es crear un mensaje que sea tan potente, que sea tan tuyo y que se ponga de acuerdo, que se exponga delante de tu cliente ideal, que cuando estés compartiendo tu contenido no pase desapercibido. Como ves, en Project Martina yo no estoy constantemente publicando en las redes sociales, no estoy constantemente haciendo reels o haciendo directos, que pueden funcionar o no para otros proyectos, pero en Project Martina donde nos hemos centrado es en crear un mensaje que sea específico para un perfil muy específico de mujer emprendedora. Cuando tu mensaje está totalmente enfocado a la persona a la que quieres y puedes ayudar, pues te va a resultar mucho más fácil diferenciarte del resto en un mundo en el que está copado de absolutamente todo. Entonces, la primera habilidad digital esencial que necesitas saber, que necesitas aprender y que necesitas conocer es crear este contenido y que sea un contenido único. Y déjame decirte que tú ya tienes un contenido único, porque independientemente de que seas coach, consultora, asesora, diseñadora, profesora de marketing, de mentora, lo que sea del nicho en el que ya estás, aunque haya muchas personas haciendo lo que tú haces, tú eres absolutamente única. Así que piensa, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu conocimiento, cuál es tu experiencia con respecto a tu mensaje, a lo que tú puedes aportar? Otra habilidad importante para poder crear tu proyecto y para poder mantenerte en el tiempo es tu capacidad de crear ese contenido de valor dedicado y exclusivo a ese cliente ideal, pero que sea un contenido de valor que estás creando de manera constante. Y esto tampoco significa estar esclava de crear contenido todo el tiempo, de estar publicando en las redes, de estar mandando... No, es ser suficientemente estratégica a la hora de crear el contenido. Y te voy a poner un ejemplo aquí en Project Martina para que tú lo veas y digas, ahora lo he entendido. Porque esto también quiero decirte, no se trata con mi contenido, con estos podcasts, con lo que yo creo en Project Martina de abrumarte y darte todavía más trabajo. Al contrario, para mí mi objetivo aquí es que te des cuenta de ciertas cosas para que puedas cambiarlas o para que puedas implementarlas. Y sí, por supuesto, claro que sí que quiero que formes parte de Project Martina, que quiero que hablemos, que quiero ver si te puedo ayudar, pero esa sería la segunda capa y esto ya viene de ti. Si tú decides acceder a mí, pues hay una manera de hacerlo, pero si no, que por lo menos este contenido te aporte valor y además de manera súper fácil. Así que venga,
Vamos a esta habilidad digital esencial. Cuando estás creando ese contenido, por ejemplo, yo he creado este contenido para un video podcast. Este contenido del video podcast lo podemos utilizar de muchas maneras. Nosotras en Project Martina creamos el video podcast que voy a compartir con toda mi base de datos. Si eres suscriptora mía, lo habrás recibido por email. Si lo has visto directamente en mi plataforma, pues lo estás viendo a través de nuestro videoblog. Quizá lo hayas encontrado en Google o en algún buscador, o quizá lo estés escuchando directamente en Spotify o en donde tú escuches los podcasts. Es decir, de este vídeo hemos creado contenido para el vídeo podcast, para el podcast y para el newsletter o el envío de email semanal que hago a mis suscriptoras. Además de este vídeo podcast, vamos a cortarlo en trocitos y pequeños vídeos de 1 minuto vamos a poder utilizar para compartir en las redes sociales y para aportar valor, es decir, para utilizarlo, por ejemplo, en nuestros anuncios de interacción, para llegar a gente nueva y decirle, oye, pues si quieres aprender herramientas digitales esenciales para tu proyecto, esta es una de ellas, por ejemplo. Entonces, no es estar creando contenido constantemente, es que cuando creas el contenido, ojo, que es importante que ese contenido que has creado aporte un valor y vaya dirigido a tu cliente o tu clienta ideal. Pero cuando esto lo tienes claro, que ese contenido que crees lo puedas utilizar de diferentes maneras. Esto es vital porque si no tienes que estar constantemente pensando, ideando para el videoblog, para el podcast, para los anuncios, para el contenido orgánico, para el newsletter. Es prácticamente demasiado y no va muy en acuerdo a lo que estamos trabajando aquí en Project Martina, que es crear tu proyecto de libertad. Otra habilidad que es absolutamente esencial, que yo llevo hablando de ella literalmente 15 años, que sé que hay mucha gente ahí fuera que piensa, el email marketing está muerto, no funciona en absoluto. A ver. Y aquí yo sigo diciendo, las redes sociales van y vienen. Hoy es Instagram, mañana será, no lo sé, hace 15 años, 20 cuando yo empecé era más YouTube. Bueno, redes sociales van a seguir apareciendo y se van a seguir utilizando, ¿vale? Pero el email marketing, en mi opinión al menos, y por lo menos a día de hoy, es algo que siempre va a estar ahí. ¿Qué significa esto? No significa que porque tienes el email de un suscriptor o una suscriptora tienes que estar bombardeando constantemente con emails de compra mi producto, compra mi servicio, aquí tienes un descuento, tienes 5 minutos para poder aprovecharlo, aquí tienes el código de descuento. No, el email se utiliza para crear relación con la persona y para que tú puedas crear suficiente valor en ese email para que la persona quiera abrir tus emails. Obviamente, antiguamente, cuando yo empecé hace 20 años y mandaba un email, tenía unos porcentajes de apertura increíbles, pero es que, vamos, pocos emails recibíamos, ¿no? Era lo típico que, he recibido hoy un email, ¡wow! Ahora recibimos un email casi cada segundo. Es decir, que ahora las personas, la audiencia, son cada vez, por supuesto, cada vez más selectivos a la hora de, ojo, cuando dan el email. Y luego si dan el email porque les ha gustado lo que les has ofrecido, de que te abran los siguientes emails. Entonces, ¿hay que hacer email marketing? Sí, hay que hacer email marketing con estrategia. Y la estrategia es exactamente igual que con el contenido que hemos comentado anteriormente. Es aportar valor y dejar a la persona una llamada de acción para que pueda continuar contigo. Por ejemplo, la llamada de acción de este email en el que yo voy a meter este vídeo y de este propio contenido dentro del vídeo es darte estas 5 habilidades digitales que necesitas aprender y además te voy a decir, oye, y si en tu caso también, además de estas 5 habilidades, quieres conocer cuál es mi método de 3 pilares para crear ese equilibrio entre lo personal y lo profesional, pues ahora en el círculo personal de Project Martina voy a crear o tienes disponible una masterclass específica en la que comparto este método con los 3 pilares que necesitas tener para poder crear ese equilibrio. Yo te he dado el contenido, te he dado las 5 habilidades digitales que necesitas conocer, te estoy aportando, espero al menos valor y te estoy diciendo, si te interesa más, si quieres venirte a mi círculo personal y tratar no solamente de temas de emprendimiento, de marketing, sino de la otra parte personal, puedes acceder a ello aquí. Esto lo voy a poner en el email, por supuesto, si lo has recibido por email, míralo y lo estoy comentando aquí también. Es decir, el contenido es un contenido de valor que estoy ofreciendo por email, en este caso como el ejemplo, pero pues también se puede hacer el vídeo como estamos haciendo ahora mismo a la vez y ese valor siempre va linkeado, siempre va enlazado a una llamada de acción
que tiene relevancia con tu cliente ideal. Es decir, yo a mi audiencia, a ti, si me estás escuchando, es muy posible que para ti será importante crear este equilibrio entre la parte profesional de tu proyecto y la parte personal de tu vida, porque por eso quieres crear un proyecto de libertad, por eso estás aquí, para poder trabajar según tus términos. Entonces, es importante tener habilidades digitales, por supuesto, pero también es importante saber ciertos pilares a nivel personal para poder gestionar tu proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, te estoy ofreciendo valor, estoy ofreciéndote algo que te interesa. Si mandamos emails, si estamos haciendo las llamadas de acción, si estamos compartiendo cosas y nuestra audiencia, nuestro suscriptor no está reaccionando porque no están abriendo el email o porque no está viendo conversiones y de este email nadie se viene al círculo personal de Project Martina, pues tengo que repasar las métricas y ver qué es lo que no encaja. No ha encajado lo que estoy ofreciendo de valor, es la audiencia, de ahí podemos generar métricas para poder adaptar y para poder ir mejorando también por el camino. La siguiente habilidad importante es el saber organizarte. El otro día estuve con mi segunda edición del Mastermind de Project Martina y en la primera etapa que estamos trabajando juntas este año estuvimos hablando sobre organización, pero organización de tu proyecto a otro nivel. Estuvimos trabajando 5 o 6 horas enfocadas en organizar la agenda y en organizar toda la estrategia del proyecto para poder después implementar. Y aquí es donde viene una de las cosas en las que muchas emprendedoras fallan, el no saber organizarse. No me importa si tienes 5 horas a la semana para tu proyecto o si tienes 40 horas a la semana para tu proyecto, si tú no sabes organizarte bien. Y cuando hablo de organizarte, no me refiero a organizarte de ponerte un montón de cosas en la agenda e ir tachando. No, me refiero a organizarte con estrategia. Me refiero a tener un plan de lo que quieres conseguir por etapas, por trimestres, por meses, por semanas, por días e ir implementando poco a poco para que esto te ayude a llegar a tu objetivo final. Si estás ahora en una primera fase de tu proyecto, quizá tu prioridad y la primera que tienes que organizar es poner en marcha una estrategia de marketing para generar nueva audiencia y a esa audiencia convertirla en suscriptores y de suscriptores a clientes. Si quizá ya estás en una siguiente etapa de tu proyecto, quizá es crear otro producto, otro servicio o una formación online para poder incrementar tus ingresos sin tener que trabajar más horas. No importa en la etapa y en el momento en el que estás, pero saber organizarte de forma estratégica es una habilidad digital imprescindible para poder tener este proyecto de libertad. Y otra habilidad que es tremendamente importante y que la tienes que ir trabajando con el tiempo y alguien quizá te tiene que guiar, te tiene que apoyar, te tiene que acompañar o te tiene que ayudar, y esto lo hemos necesitado todas cuando hemos empezado un proyecto, las que llevamos mucho tiempo también, es tu mentalidad como emprendedora. Y cuando hablo de mentalidad como emprendedora, que ojo, este es uno de los pilares que hablo en el círculo personal a nivel personal, un cierto tipo de mentalidad con respecto a tu proyecto. Pero ahora quiero hablar de tu mentalidad como mujer hacia tu proyecto como emprendedora, es decir, ahora tienes el rol de emprendedora, ¿qué mentalidad tienes que tener? A ver, hay varias cosas que son importantes que tienes que saber. La primera de ellas es la constancia. Si tú me preguntas ¿qué puedo hacer para que mi proyecto funcione en el tiempo? Es ser constante. Ser constante no significa en hacerlo todo perfecto ni en saber hacerlo todo ya. Esto es imposible, pero significa que de manera constante sigas publicando tu contenido, que de manera constante vayas mejorando tus automatizaciones, que de manera constante vayas creando y mejorando tus anuncios, que de manera constante vayas aprendiendo y vayas implementando cosas nuevas en tu proyecto. Esto es lo primero, ¿vale? Esto te va a ayudar, esta constancia te va a ayudar a fortalecerte mentalmente, porque si no eres constante, paras el proyecto y cuando vuelves otra vez a arrancar te cuesta, porque probablemente no lo tenías, no lo tenías consolidado porque no lo has estado aplicando mucho, porque eres nueva, pero esto nos pasa a todas. Si yo me voy de vacaciones 2 meses, que no lo hago, cuando vuelvo, o incluso cuando me voy 2 semanas en verano o en Navidades, cuando vuelvo, oye, lo tengo que dejar todo muy preparado para cogerlo donde lo dejé, porque si no se nos olvidan las cosas. Entonces, imagínate, si tú no eres constante en el tiempo, semana a semana, día tras día, vas parando semanas, trabajas 2 días, vuelves a parar, pues cada vez que arrancas otra vez a dedicarle tiempo al proyecto, tienes que empezar prácticamente desde cero. Entonces, lo primero, la constancia, porque la constancia te va a hacer más fuerte y más segura como emprendedora. Después es enfrentarte a los miedos. Crear un proyecto es salir de tu zona de confort
Totalmente, en todos los sentidos. Te tienes que exponer, tienes que hacer cosas que no entiendes, quizá tienes que aprender cosas que no te apetece nada, como el tema del marketing, como el tema de las redes sociales, como el tema de compartir el contenido. Y esto forma parte de emprender. Es fácil, para algunas personas lo es, pero para otras no lo es tanto. El miedo, yo siempre digo, el miedo siempre va a estar ahí, a nivel personal y a nivel profesional. A nivel profesional, yo llevo media vida aquí y todavía de vez en cuando hay miedos que vienen, que puedo luchar con ellos o que puedo convivir con ellos quizá más rápido que tú que estás empezando, probablemente, pero déjame decirte que hace 20 años sufrí exactamente igual que tú y yo no tenía a una persona como yo para poder ayudarte y para poder acompañarte, ¿vale? Pero los miedos siempre van a estar ahí, personal y profesionalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con estos miedos? Pues identificar el miedo y ver si es un miedo intangible, que no lo conocemos, hay que bajarlo a tierra y hay que decir, vale, ¿de qué tengo miedo? De exponerme. ¿Por qué tengo miedo de exponerme? Pues quizá porque no tienes el mensaje claro, quizá porque no tienes una estructura, quizá porque tienes que trabajar ciertos pilares del proyecto antes de exponerte, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el miedo siempre va a estar ahí. Si tú aprendes a convivir con el miedo, si tú aprendes a que el miedo sea un compañero que te va indicando que estás creciendo y que estás saliendo de tu zona de confort, cada vez te vas a hacer más fuerte. ¿Va a desaparecer el miedo? Probablemente no, pero vas a poder hacer que este miedo no te frene y no te pare. Y por último, tu capacidad de reinvertirte, tu capacidad de bajar, fracasar y volver a empezar. Y esto es prácticamente el día a día. Los proyectos online, o por lo menos los proyectos que yo conozco, ya te digo, estando en marketing online durante casi 20 años, no solamente con mis proyectos, sino con los proyectos de mis alumnas y con los proyectos de colegas, referentes, incluso mentores que están en este mundo digital y que su proyecto también sube y baja. Puede ser, el otro día lo hablaba también con mi mastermind, puede ser que estás en un momento fantástico y todo funciona bien y de repente algo cambia y tienes que volver a reinventarte, tienes que volver a empezar, no de nuevo, lógicamente, porque el aprendizaje siempre queda ahí, las tablas siempre quedan ahí, cada vez vas a poder reinventar y hacer mucho más rápido y reaccionar mucho más rápido, pero bueno, tienes que saber que las cosas van así, no es algo estable. El marketing. La estrategia nos da la estabilidad porque son números. Tú sabes que si tú inviertes X en las redes sociales, generas X audiencia, que te genera X suscriptores, que te genera X ventas. Y esto prácticamente es matemático. Las métricas de los anuncios prácticamente es matemático. Pero todo esto puede cambiar de un día para otro. Por eso es importante que lo sepas y por eso es importante que siempre estés aprendiendo, que siempre estés avanzando y que siempre estés de alguna manera reinventándote. La gente me dice, wow, Asun, te conozco de hace 15 años, de aquel proyecto, de esto otro, ¿cómo has podido estar en el tiempo? Porque siempre intento estar en la vanguardia, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy reinventándome, siempre estoy innovando dentro de Project Martina y dentro de mí misma como emprendedora para que estos altos y bajos que todas siempre vamos a sufrir no me afecten y no me paralicen. ¿Van cambiando las cosas? Claro, y yo también tengo que cambiar. Y déjame decirte que cuando te acostumbras a esto es fantástico, porque si quieres emprender es porque te gusta iniciar cosas nuevas y te gusta hacer cosas diferentes. Así que esto es parte del camino. Así que ahí te he dejado esas habilidades digitales y no tan digitales que te van a ayudar, estoy segura, a hacer tu proyecto más fuerte, a dar ese primer paso con tu proyecto. Y vuelvo a repetir, si te interesa esta otra parte personal de lo que necesitas a nivel de pilares personales para poder crear esa balanza en tu proyecto y entre tu vida, vente al Círculo Personal porque tienes acceso a esta masterclass, a sesiones además presenciales conmigo y con el Círculo de Project Martina y a muchas otras cosas más. Nada más, gracias por estar aquí y nos vemos como siempre en el video podcast de Project Martina de la semana que viene. Hasta pronto. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar conmigo este ratito. Espero que te haya gustado el episodio y lo más importante, espero haberte motivado y haberte inspirado para dar ese paso, para crear tu proyecto de libertad o para mejorar el proyecto que ya tienes. Si quieres más episodios como este, suscríbete para no perdértelos. Cada semana publicamos un nuevo episodio y si quieres más contenido, si quieres saber más sobre mí o sobre Project Martina, te esperamos en projectmartina.com. También, como sabes, es muy importante, si este episodio te ha gustado, que nos dejes tu comentario y que puedas ponernos tu calificación. Muchas gracias y hasta pronto.